Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a esta noche de entrenamiento, una vez más reunidos en casa en el nombre del Señor. Los invitamos a unirnos en un mismo espíritu, en una misma voz y en un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites compartir, Señor, como cuerpo, como tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestros espíritus estén atentos, Señor, que se abran nuestros ojos, Señor, que nuestros oídos escuchen, Señor. Y como decía Mafe, Padre, nos hacemos uno contigo, Señor. Todos los que estamos conectados, Señor, desde España, desde otras ciudades de Colombia, Señor, nos unimos, Señor, en un solo espíritu, Padre. Nos unimos a escuchar tu voz, Señor, a aprender de ti, a estar atentos, Señor, para este tiempo que viene, Señor, que empezó y que estamos viviendo, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos alegra mucho poder compartir nuevamente con ustedes este tiempo en el cual el Señor ha estado soltando muchas verdades acerca del reino y que es algo muy propicio para este tiempo porque el Señor nos está activando como casa, como iglesia y como familias, ¿no? En cada casa. Así que vamos a empezar nuevamente por hacer un pequeño resumen y retomar algunas cosas que hablamos, porque la idea es como empezar a cerrar todo lo que pasó en Mateo. La última vez hablamos un poquito de Pentecostés, pero la idea es poder cerrar un poco lo que el Señor hizo en Mateo y lo que terminó ocurriendo con sus discípulos, ¿no? Entonces recordemos que estamos estudiando Mateo. Para los que se conectan por primera vez o no se han conectado desde el principio, los invitamos a revisar el resto de transmisiones porque como es un entrenamiento van muchas cosas ligadas. Así que empezamos a estudiar Mateo en este tiempo, entendiendo que Mateo es un libro en el cual se menciona a Jesucristo como rey y en muchos lugares aparece él como el rey que fue anunciado en las escrituras desde tiempos antiguos y el cual era el rey prometido para su pueblo, ¿no? El que el Señor había prometido para su pueblo a traer libertad y salud y sanidad, ¿no? Y es bien interesante porque estuvimos hablando de algo bien importante que hoy vamos a retomar y vamos a mencionar y es cómo la tradición anuló la visión de aquellos que en ese tiempo vieron a Jesús. Dice que lo vieron y no lo reconocieron. La luz vino al mundo y ellos no pudieron ver que la luz se había acercado. Tenían oídos, pero no lo oían. Tenían ojos, pero no lo podían ver. Entonces, es un tiempo en el cual el Señor nos ha abierto las escrituras y viene a mencionarse el rey y como en varias oportunidades él va a abrir las escrituras. Entonces revisábamos un poco este tema y de ahí les vamos a pedir que por favor vayamos a Lucas 24 para empezar. Lucas 24, capítulo 44. Versículo, perdón. Capítulo 24, versículo 44. Dice así, les dijo, estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y les vamos a pedir también que vayan a Juan 26, desde el versículo 6. Mientras lo buscan, queremos resaltar de este capítulo en Lucas, como él vuelve y dice, ¿no? Que se había mencionado desde la ley, en los profetas y en los salmos, o sea, no solamente en un lugar se había mencionado acerca del Hijo de Dios que iba a venir al mundo, sino en varias partes.
y había un tema con la tradición y era que ellos asociaban mucho lo que estaba pasando, lo que estaba escrito en la palabra, con su situación en el momento en el que Jesús llega. Ellos creían que Jesús iba a ser aquel que los liberara de la opresión de Roma en esa época, y eso, en medio de todas las tradiciones que ellos venían cargando, anula mucho su visión y los cega en cuanto a lo que venía realmente a traer el Hijo, que era el reino de Dios. Juan 26. Dice, llegó entonces Simón Pedro, que lo seguía, y entrando dentro del sepulcro vio los lienzos de lino puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también aquel otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que tenía que resucitar de entre los muertos. Así que los discípulos fueron otra vez a los suyos. En estos dos pasajes podemos ver, y es bien interesante porque en lo que hemos revisado de Mateo, hemos visto que Jesús le dice a los discípulos lo que va a venir, que va a venir su muerte y que Él va a resucitar y que así tiene que ser, perdón. Y Él decía, estudiábamos que Él decía que Él venía a cumplir toda la ley, ¿no? Y todo lo que los profetas habían profetizado acerca de Él, ¿no? Y aún así a los discípulos les costaba entender eso, ni siquiera lo creían, aun cuando Él les había dicho, tengo que morir y voy a resucitar al tercer día, ellos le decían, no, que no te pase esto. Nos acordaremos del ejemplo de Pedro que le dice Jesús, apártate de mí, Satanás, eres piedra de tropiezo, cuando él le dice, no, que Dios no permita que eso te pase. Entonces en estos dos capítulos, en estos pasajes que revisamos, nos damos cuenta que tiene que ser abiertas las escrituras para entender y para experimentar lo que es el reino de Dios. Si las escrituras no se abren, por más de que las tengan, sean estudiosos, porque en el caso del pueblo de Israel era así, se sabían la ley y la cumplían en la medida de lo posible, pero no entendían esto que era, podemos decir que era el misterio de la resurrección, ¿sí? Aunque Jesús les decía, no lo podían ver y en estos pasajes lo vemos claro, las escrituras estaban cerradas, pero en estos dos, en el versículo 45 de Lucas 24 dice, entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. Y en el versículo 9 de Juan 20 dice, porque aún no habían entendido la escritura, que tenía que resucitar entre los muertos. Entonces nosotros lo entendemos como un misterio que hasta ese momento estaba oculto, ¿sí? No se podía ver hasta ese momento y era necesario que la escritura se abriera y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha permitido en este último tiempo, en este tiempo de entrenamiento que hemos tenido. Las escrituras las estamos viendo como en tercera dimensión, ¿sí? No solo el texto, sino lo que el Espíritu nos habla a través de ese texto. Y eso es necesario para experimentar lo que es el reino de Dios. Es bien lindo porque nosotros hoy podemos hacer una lectura como retrospectiva de lo que fue escrito, pero si ustedes se ponen a pensar lo que estaban viviendo ellos en ese momento y leen Mateo como los últimos capítulos del libro, después de Mateo 16, el Señor una y otra vez empieza a hablar del tiempo, ¿no? De que Él debía morir, de que, bueno, y empieza a hablar de lo que iba a ser la resurrección y les da los días, les dice de hecho lugares, y ahorita lo vamos a ver más adelante, los cita en un lugar y les dice cómo van a hacer todas las cosas y ellos lo oían, pero era como palabras, dice que su corazón se entristecía cada vez que el Señor lo mencionaba, aún en la cena, después de la cena. Si ustedes revisan los demás evangelios y hacen como un paralelo entre lo que fueron como los últimos momentos después de la cena hasta el momento en que lo aprenden y luego lo llevan a la cruz,
en los tres se mencionan varias veces que Él les dice que eso debía pasar, que al tercer día Él iba a resucitar, pero a ellos les costaba mucho entender y pasar del concepto de muerte a vida, aun cuando Él ya les había hablado de la vida, y esto lo vamos a ver también más adelante, pero queríamos nuevamente hacer énfasis a algo que hemos estado diciendo, y es que este es un tiempo para los entendidos, para aquellos que han aceptado el pacto del Hijo. Recuerden que muchas veces se van a abrir las escrituras después de compartir el pan, de compartir la cena o compartir la mesa. Entonces, qué lindo fue, por ejemplo, este tiempo de Pentecostés, que estuvimos todos juntos en casas compartiendo el pan los unos con los otros, con Cristo en medio de nosotros, ¿no? Porque eso abre además un tiempo de comprensión, no solamente del tiempo, la era que estamos viviendo, sino de las escrituras y lo que el Señor está soltando para nosotros actualmente. Entonces queremos hacer énfasis en algo, y es: el reino no se mueve por nuestros sentidos, y eso fue algo que mencionamos nosotros en el entrenamiento pasado. El reino no tiene que ver con lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos visiblemente o oír con nuestros oídos, tiene que ver con la activación de otros sentidos que nosotros tenemos desde antes, ¿no? Que a causa de la forma como hemos sido educados, las culturas y demás, han sido apagados, y bueno, a veces el ver, dice como de las escrituras, ¿no? Teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos, y de ahí que es tan importante el proceso de muerte, que también vamos a mencionar más adelante. Entonces, digamos como punto clave de esto, que nos queda decir definitivamente: el reino no se mueve por lo que nosotros vemos o a través de nuestros sentidos. También estuvimos mencionando, o también se mencionó durante el entrenamiento en la segunda etapa, si no estoy mal, como Jesús fue tentado como hombre en todas las cosas. Fue tentado como hombre en cada cosa, y fue vencedor como es vencedor un rey, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y fue obediente, y obediente hasta la muerte. Y es por eso que el Señor, el Padre, lo glorifica, ¿no? Recuerden que hablábamos que había un monte en el cual a veces muchos queríamos subir para tener un nombre, pero el único que debía ser exaltado, nombrado, y el único que era rey, era Cristo, ¿no? Nosotros somos sus siervos, y es lindo porque aparece la palabra esclavos de Jesucristo o esclavos de Cristo, y como que nos cuesta un poquito entender lo que implica ser esclavo, porque todos nosotros, digamos que legalmente en el mundo actualmente nacemos libres, en el sentido en el que tomamos nuestras propias decisiones, y a veces o tomamos nuestras decisiones, hacemos prácticamente lo que queremos, digamos, y nos cuesta como generaciones entender un poquito el concepto de esclavitud, pero, pero definitivamente un esclavo, pues es una persona que no solamente carece de libertad en muchos sentidos, sino que ha perdido su vida. Su vida tiene un precio, y ese precio es el precio que pagó aquel, digamos, que lo posee en el sentido, ¿no? Entonces, definitivamente, pues nosotros hemos sido comprados con sangre, y entendemos a la luz de la palabra y de la revelación que hemos tenido, que si bien el reino de los cielos nos lleva a libertad, y esto lo habla muy bien Gálatas, lo menciona, o sea, como somos libres de la ley, también somos puestos bajo un Señor, y eso implica que somos entregados a aquel por quien fuimos comprados, ¿no? Entonces, hablamos de eso muy ampliamente, como el Señor fue vencedor cada vez que tuvo alguna prueba como rey. Hablamos también de que Él vino a proclamar no su propio reino, Él no vino a proclamar su propio nombre. Es interesante porque Él no dice llegó Jesús el Salvador, o llegó, Él no habla de sí mismo en ninguna parte. Si ustedes se ponen a ver, él menciona y Él dice yo soy cuando le preguntan
cosas, pero Él no va a decir, a exaltar su propio nombre, sino todo el tiempo está hablando del reino de los cielos y de su Padre que está en los cielos y cómo Él hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces veíamos también como en el reino de los cielos, que es esto a lo cual el Señor nos invita a entrar. Él dice, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, y empiezan a pasar una serie de cosas alrededor del pueblo que para nosotros lo vemos hoy. Dice, podríamos decir, ¿cómo no lo vieron? Si eran hechos muy poderosos, visibles, pero aún así ellos pedían señales, ¿no? Es de ahí tan importante que es el tema de la apertura de las escrituras, que se abran nuestros ojos en esta hora. Y oramos, porque en cada casa hoy se abra aún el entendimiento para nueva revelación que el Señor está soltando en este tiempo. Bien, hablábamos de cómo es importante para entrar en ese reino empezar a hacer que nuestra esencia cambie, ¿no? Cómo es importante la transformación en nuestras vidas. Y definitivamente cerrábamos ese punto diciendo, el reino de Dios trae transformación. Todo el tiempo el Señor está diciendo, sean transformados en su mente, sean transformados en su forma de pensar, no se amolden a este mundo, cambien. Y Él viene a hacer eso. El reino viene a transformar nuestras vidas. Y esa transformación no simplemente implica que ahora somos libres del pecado, que ahora somos libres de la tristeza o de la depresión, que ahora vivimos en salud. Esa transformación implica, y hablábamos también, que implica una transformación en nuestra genética, en nuestra esencia, en lo que nosotros somos. Ya nos vemos, y si ustedes se dan cuenta, cuando empezamos a caminar en Dios, al principio, la gente que lo ve a uno desde afuera, como yo no tengo este testimonio yo sola, o sea, como de mi parte, porque yo nací en un hogar cristiano, pero o en un hogar en el cual se hablaba de la palabra de Dios y teníamos principios basados en la palabra y demás, pero, pero cuando la gente va a llegar, muchas veces se acerca y dice, pero yo cómo voy a dejar esta vida, o cómo voy a dejar de pecar, o es tan difícil, y empezamos a andar en el Señor. Y definitivamente vemos como los deseos son transformados, nuestros anhelos son transformados, y todas las cosas que nosotros creíamos que iba a ser difícil dejar, dejan de ser parte de nuestra cultura de vida. Entonces trae una transformación como transversalmente en todas las áreas de nuestra vida. O sea, no solamente en las cosas que nos involucran solo a nosotros, como lo que les decía, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, somos libres del pecado, de la opresión, etc., sino que empieza a haber transformación en nuestra familia, en la forma como nosotros respondemos a la ofensa, en la forma como nosotros nos comportamos con respecto al otro, en las decisiones que tomamos cuando decidimos perdonar aún sin que nos hayan pedido perdón. Y uno dice, pero eso es tan difícil, o como que no pareciera que es la forma en la que el mundo opera. Y eso no es algo que hagamos de una manera intencional o nos esforcemos por hacer, sino que viene a través de la transformación que trae el reino de Dios. Entonces, eso lo hablábamos esa vez, decíamos cómo el reino transforma nuestra genética y nos lleva a ser realmente, y a que los frutos del Espíritu, de los cuales se habla tanto también en Gálatas, se puedan manifestar, ¿no? Paz, paciencia, benignidad, en fin, muchas otras cosas. Es bien interesante que este punto con el que mencionaba Mafe al principio, de que el reino no se mueve por nuestros sentidos, está ligado a una acción de muerte, ¿no? El hecho de que nuestros sentidos no nos guíen, pues es morir a nuestros sentidos, o saber direccionar nuestros sentidos a hacer la voluntad de Dios. Y en este punto de ser transformados en nuestra esencia, en nuestra genética, implica también muerte. Es necesario morir para ser transformados, ¿no? De una misma fuente no fluye agua dulce y agua amarga. Es necesario destruir y volver a construir para que salga agua dulce. Veíamos también cómo, creo que esto fue hace 15 días que revisábamos, cómo el amor era
la manifestación de Dios y la manifestación de su reino. Veíamos que le preguntaban a Jesús que cuál era el mandamiento más grande, los saduceos creo que era, y él decía que era amar a Dios sobre todas las cosas y en segundo lugar amar al prójimo. Y veíamos como el reino de Dios es un reino de amor, ¿sí? En donde la esencia de Dios es amor, entonces su reino es amor también. Y veíamos cómo nosotros debíamos ser restaurados en ese amor, ¿no? En el amor que damos nosotros y en el amor que recibimos de Dios, ¿no? Porque muchas veces no nos sentimos amados. Y si no nos sabemos amados, ¿cómo vamos a transmitir ese amor? Entonces eso lo estudiábamos y era un punto muy importante. Y ahí recuerden que hacíamos como una acotación y decíamos, ese amor, que es el amor que viene a expresar el reino de Dios, no tiene que ver con la tolerancia. Y lo mismo el ser, ¿no? O sea, no es tolerar las cosas que el mundo dice que le parece que están bien, sino es desde la plataforma de ver cómo Dios ve, cómo yo respondo a las cosas que está diciendo el mundo es así o es de otra forma, ¿no? Nosotros tenemos verdades que consideramos absolutas, que son que no se cambian, que no son negociables y en eso no entra la tolerancia, entra el reconocer que detrás de todo el sistema del mundo opera el enemigo y que hay mucha gente en cautividad y en ese sentido pues nosotros respondemos como respondía Jesús cuando venían los leprosos o eh, la mujer que se encuentra frente al pozo, bueno, cada vez que venía a una persona que estaba en pecado, que estaba caminando por un camino que no era, el Señor veía más alto, más allá de la condición que tenía, no era tolerante con las cosas que decía y eso lo vemos porque siempre les decía, arrepiéntete y arrepentirse, recuerden que es cambia tu forma, o sea, cambia tu mentalidad. Esta no es la forma en la que se hacen las cosas, pero hay un camino que es este, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante como enmarcarlo en el tema del amor, porque sí es algo que el Señor ha estado enviando y hablando muy fuerte para este tiempo, ¿no? Como la respuesta de Él hacia el mundo es en tanto amor. Y hace 8 días revisábamos también cómo el reino de los cielos implica la restauración de la autoridad de Dios y cómo esa autoridad ha sido delegada a la iglesia para que establezca ese gobierno de Dios en todas partes, ¿no? Veíamos también cómo el reino de Dios transforma al manifestarse el gobierno y la autoridad de Dios, porque es nuestro llamado como iglesia a hacerle conocer no solo a las personas, sino a la creación y a todo de que Dios gobierna y que la autoridad vuelve a Él, porque con el sacrificio de Cristo Él volvió a tomar las llaves que con Adán se habían perdido. Y el reino se trata de que Dios gobierne en todas las áreas y no solo hacia afuera, ¿no? También veíamos cómo hacia adentro teníamos un tiempo para pesarnos y mirarnos si Dios está gobernando en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque cómo vamos a establecer gobierno si ni siquiera hay gobierno en nosotros. Entonces es importante, era importante en ese momento y es importante ahora pesarnos y ver cómo estamos, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, cómo está cada una de nuestras áreas y ver si Dios está gobernando en cada una de esas áreas. Bien, ahí hicimos como un gran resumen de las cosas que hemos venido hablando, que han sido muy importantes y a las que nos traen hasta el día de hoy. Vamos a revisar algunas cosas que están al final de Mateo y ya entrando a lo que es literalmente Pentecostés y lo que va a traer Pentecostés. Nosotros vivimos este tiempo hace poco y hace 8 días mencionábamos algunas cosas respecto a lo que en la palabra históricamente se conocía o se entendía por Pentecostés, el tiempo en el que la cebada ya estaba lista, era tiempo de recoger el fruto, se pasaba la hoz por primera vez y se entregaban las primicias delante del sacerdote para que fueran mecidas delante del Señor. Y era lo mejor de los frutos que teníamos, lo mejor de la harina que tenía, la más fina, el primogénito del ganado, se entregaba en ese tiempo de Pentecostés, ¿no? Y hoy vamos a hablar de varias cosas y vamos a partir
haciéndonos una pregunta que es ¿por qué es importante el Pentecostés? Y para llegar a esa pregunta, a la respuesta a esa pregunta, les vamos a pedir que vayan por favor a Juan 16:7. Perdón, antes de Juan 16, a Mateo 10:5-8, discúlpenme, Mateo 10. Y esto fue algo que también mencionamos hace 8 días, pero queremos retomar porque desde ahí vamos a partir hoy en un par de cosas. Mateo 10, del 5 al 8. Recuerden que hablábamos de Jesús está en el monte, habla todas las cosas que tiene que hablar en el monte, desciende del monte y empieza a manifestar muchas operaciones de su autoridad. Él tiene manifestaciones de poder, de autoridad y vimos como varios tipos de personas, si lo podemos decir de esa forma, reconocen la autoridad que había Jesús. Pero aquí en Mateo 10 ocurre algo bien importante y leamos, dice, a estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y tengan bien en cuenta lo que les está diciendo aquí porque los está comisionando a un grupo de personas en un lugar específico. Y es algo que después va a cambiar, pero vamos a verlo acá, dice, no vayáis a los gentiles, dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como para el Señor era tan importante el pueblo que le había escogido desde el principio, porque era el cumplimiento de la promesa que se les había dado a ellos, ¿no? Dice, y yendo proclamad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces veíamos como es un momento en el cual el Señor manifiesta su autoridad y comisiona a los apóstoles y les entrega a ellos también autoridad. Y aquí vamos a ver algo bien importante para llegar a Pentecostés y es tanto el comisionamiento como la resurrección. Son dos cosas importantes que se deben dar para que Pentecostés sea un hecho. No el Pentecostés histórico que había dado la ley mosaica, en la cual ellos vivían hasta ese momento, sino lo que va a pasar de ahí en adelante, que ya les vamos a mencionar qué es. Está bien interesante, pero si ustedes se dan cuenta, aquí el Señor les da un comisionamiento, los envía y los equipa, les dice que no se preocupen por lo que van a tener, por la provisión, porque Él va a ser su proveedor, en fin. Y les dice qué deben hacer, sanar, tener manifestaciones de poder de esa autoridad que habían recibido y los envía, ¿no? Ahora sí les vamos a pedir que vayan a Mateo. Juan. No, lo pongo acá. Ah. A Mateo 28:18. Sí, ya que estamos en el comisionamiento. Es que nos íbamos a saltar a la siguiente parte, pero entonces terminemos esta primero. Mateo 28:18. Entonces, bueno, empiezan a pasar, bueno, los que ya terminaron de leer Mateo se dan cuenta que hay ires y venires de los discípulos de Jesús. Él sigue dándoles instrucciones, pero llegamos a Mateo 28. Y aquí, Mateo 28:16, sí, Mateo 28:16, y ya vamos a ver otras cosas. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Y pongámonos en contexto. El Señor ya les había dicho a ellos antes que en el capítulo 26, en el versículo 32, ahí si tienen la Biblia de papel, son unas hojitas previas, lo pueden ver, Mateo 26:32. Después de la cena, ellos toman la cena juntos, salen y dicen, perdón que me devuelva a Mateo 26:32, 31, leo desde el 31. Dice, entonces Jesús les dice, todos vosotros me abandonaréis en esta noche, porque está escrito,
Heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Y volvemos al tema. Él vuelve y cita las escrituras y les da indicaciones, ¿no? Dice, pero después de ser yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces ya les estaba diciendo que él iba a ser resucitado y les estaba diciendo dónde iba a encontrárselos, dónde se iban a encontrar, ¿no? Y bueno, y Pedro siempre con su vehemencia le contesta al Señor y bueno, el Señor le dice que lo va a negar, varias cosas. Les había dicho que en Galilea se lo iban a encontrar después de que él fuera resucitado, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que dice Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús. Al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Aquí ya Jesús había resucitado. Dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Él ya había resucitado, ya había recuperado las llaves que habían sido robadas. Recuerden que él va a la cruz y recupera las llaves que entregó, las llaves de autoridad que había entregado Adán, recupera toda la potestad sobre el cielo y sobre la tierra y dice, yendo pues, y ahí vemos la diferencia con lo que les había dado en el primer comisionamiento que les dio. Dice, yendo pues, discipulad a todos los gentiles. Ya no está hablando de las ovejas de la casa de Israel, está hablando de los gentiles y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del siglo. Y es bien interesante porque primero les cambia el chip en un sentido, les da una indicación adicional, les dice, discipulen, no solamente vayan y prediquen el reino y díganle, sino discipulen. Eso implica un proceso de seguimiento tal como él había hecho con ellos. Recuerden que él camina 3 años enseñándoles muchas cosas y luego vuelve y se sienta con ellos se acerca a ellos a hablar del reino de Dios. Y él dice, yendo pues discipular a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del siglo. Entonces es bien interesante porque además de darles indicaciones, de decirles qué deben hacer y en nombre de quién deben hacer, les dice que él va a estar con ellos y se promete a sí mismo hasta el fin de los siglos. Y vean que la palabra ahí para siglo es aión. Y es bien interesante porque eso no tiene que ver con el tiempo cronos que nosotros medimos, o sea, no tiene que ver con la duración que nosotros conocemos de un siglo. No tiene que ver tampoco con un momento específico como lo sería el kairos, ¿no? Ese momento específico en el cual, sino tiene que ver con el aión, con un concepto de tiempo que es más amplio, ¿no? Que aún no es medible en el tiempo cronos, o sea, es superior a ese tiempo. Y dice que él va a estar con ellos hasta el final de ese tiempo. Entonces es bien interesante porque él mismo se promete, ¿no? A ellos. Ahora sí, les vamos a pedir que vayan a Juan 16. En el versículo 7 de Juan 16 dice, pero yo os digo la verdad, os beneficia que yo vaya, porque si no voy, el Paracletos no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y acá entramos al segundo punto que queríamos revisar y es la resurrección. Con Mafe veíamos que viene el comisionamiento y viene la resurrección. Que viene primero la resurrección y después viene el comisionamiento, claramente.
Entonces en este verso vemos cómo Él les dice, les conviene que yo me vaya. Habíamos hablado de que ellos no entendían en su momento por qué Él debía morir. Y veíamos cómo las escrituras estaban cerradas y no podían concebir el tema de la resurrección. Y acá en Juan les aclara y les dice, os beneficia que yo vaya porque si yo voy, el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y estamos revisando este pasaje porque acuérdense que es lo que pasa en Pentecostés, ¿no? Es cuando se derrama el Espíritu. Entonces estamos viendo que la resurrección era necesaria para que el Espíritu Santo pudiera venir y para que posterior a esto viniera el comisionamiento de los discípulos y el reino de Dios se pudiera abrir también a los gentiles. Porque como en el verso que leyó Mafe hace unos minutos, el reino, o sea, estaba el reino solamente para las ovejas de la casa de Israel, pero en el momento en el que Jesús muere y resucita, se abre ese reino para que alcance a los gentiles también. Y la palabra gentil no es nada malo, gentil significa naciones, ¿sí? Entonces se abre el reino para las naciones de la tierra. Y es bien interesante esto porque estamos hablando de una iglesia efectiva, de una iglesia que conoce quién gobierna, de una iglesia que conoce qué gobierna, porque si Cristo gobierna y Cristo está en nosotros, nosotros estamos llamados a ejercer ese gobierno y a manifestar ese gobierno. Y acompáñenme a Mateo 28:15 un momento, que acá hay algo muy interesante. Acá en Mateo 28:15 ya Jesús ha muerto eh, y vemos cómo después de su muerte él resucita y dice el versículo 15, ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido. Sí, leamos un poquito Bueno, sí, le más voy a leer adelante desde el para versículo tener 11. como el contexto. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y tomar consejo, dieron muchas piezas de plata a los soldados. Y les dijeron, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de preocupaciones. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido, y este dicho fue divulgado entre los judíos hasta hoy. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo cómo Jesús había resucitado, él ya no estaba en su tumba, y vemos un plan del enemigo, ¿sí? El enemigo quería ocultar, y lastimosamente lo logró, ocultar la resurrección de Cristo. ¿Y cómo lo vemos acá? Les dijeron a los cuidadores, o sea, los sobornaron, les pagaron para que dijeran que los discípulos de Jesús habían ido a sacar el cuerpo para que todos creyeran que había resucitado. Y es bien interesante que al final del versículo 15 dice, ellos hicieron así, o sea, lo hicieron, aceptaron, dieron ese falso testimonio, pero lo interesante es que ese dicho fue divulgado entre judíos hasta hoy. O sea, está diciendo que no solo fue un plan del enemigo para ocultar la resurrección de Jesús, sino que se consiguió, porque los judíos piensan hasta hoy que Jesús no resucitó. Y claramente el hasta hoy de este versículo no es hasta hoy de nosotros, de hoy, pero ciertamente hasta hoy se sigue creyendo y el pueblo de Dios, Israel, no ha visto y no ha creído, la mayoría no han creído en que Jesús murió y resucitó. Y acá vemos de dónde nace todo esto. Fue una semilla que puso el enemigo, de que se oculte que él resucitó y un falso testimonio de que lo vinieron y lo sacaron y se vendió una historia que no era cierta y que lastimosamente los judíos creen hasta el día de hoy. Sabemos que en este tiempo eso va a cambiar y ellos van a reconocer a Cristo y van a entrar en el reino de los cielos, eso lo sabemos, pero también vemos como este plan de las tinieblas
eh, dio fruto, ¿sí? Por solo 2 guardias que dijeran que ellos habían retirado el cuerpo y que Jesús no había resucitado y vender esa historia y que todos la creyeran. Entonces, digamos que si pudiéramos guardar o organizar estas cosas que les hemos mencionado, tenemos que, Jesús está diciendo que es necesario que Él se vaya y lo repite una y otra vez y les dice que es bueno, que no se preocupen, que Él va a resucitar al tercer día, que se van a encontrar en Galilea, eso lo vimos en el versículo 26 de Mateo, que no se preocupen, bueno, todo el tema. Entonces vemos cómo es necesario que Cristo sea quebrado para que su Espíritu y el Espíritu Santo puedan descender en un momento sobre lo que más adelante va a ser la iglesia. Pero entonces vean cómo todo se entrelaza. El Señor les había dicho a sus discípulos varias veces que Él iba a morir, que Él iba a resucitar y les había dado un lugar. En Mateo 26 Él ni siquiera había sido todavía, no había resucitado y les dice, nos vemos en Galilea. Chaito por ese rato, nos vemos en Galilea. Ustedes no se preocupen porque el tiempo que tiene, o sea, esto que va a pasar tiene que pasar para que se cumplan las escrituras, tal como dijeron los profetas. Pero no se preocupen que al tercer día yo voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Pero a ellos les costaba mucho ver. Entonces, si ustedes están todavía ahí en Mateo 28 y ven más o menos el versículo 10, dice, él resucita, las mujeres se acercan a verle, dice, bueno, el ángel, en el versículo 5, perdón, me voy a volver un poquito, y dice, y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque fue resucitado como lo había dicho. Dice, venid y ver el lugar donde yacía. Y luego les dice, id sin demora a decir a sus discípulos que fue resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Y dice, partiendo sin demora del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas se acercaron, lo abrazaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Y Jesús les dice, no temáis, id anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces nuevamente vuelve y les dice, es en Galilea, es en Galilea, es en Galilea. Pasa este evento en el cual el enemigo se levanta para ocultar la resurrección por el poder que traía la resurrección. Es la resurrección, el fundamento, bueno, no voy a decir fundamento, voy a decir el punto de partida de la iglesia más adelante. O sea, siempre hemos visto como la cruz, el momento en el que Cristo va a la cruz, y es muy importante porque es el evento donde Él derrama su sangre por nosotros, paga el precio, pero la resurrección era como eso que era necesario que ocurriera para que todo estallara, y el enemigo lo sabía, de ahí que era tan importante y lo quería ocultar. Y luego Él dice que sus discípulos van a Galilea, dudando como fueron a Galilea, y ahí el Señor los comisiona y les dice ahora, tienen que ir a los gentiles, háblenle, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a guardar todas las cosas que ustedes ya aprendieron a guardar. No les habla de la ley antigua, si ustedes se dan cuenta nuevamente, si volviéramos a Mateo 5, el Señor ya les había dado nuevas leyes, el Señor ya les había dado nueva palabra, entonces no les está diciendo circuncídenlos, no, les está diciendo háblenles de lo que yo les envié, compártanles la palabra que yo les solté, háblenles del reino y enséñenles a guardar todas las cosas que les envié. Y es bien interesante por el significado también que tiene Galilea. Galilea era ocupada en su mayor parte por gente gentil, o sea, no habían muchos judíos y los judíos que habían en Galilea se habían mezclado muchos con gente de otros pueblos. Entonces, para los judíos de Jerusalén, la gente de Galilea no era bien vista. Por la mezcla que habían
tenido allí, digamos que eran despreciados los de Galilea. Entonces, bien interesante que sea en Galilea el lugar donde los comisiona y donde les pone la cita, ¿no? Un lugar que además en su significado es círculo, no recuerdo bien, déjenme ver. Pagano. Círculo pagano significaba Galilea. Entonces, no es como que los lleva a Jerusalén y ahí les habla a la ciudad santa, sino los lleva a Galilea. Y en Galilea les suelta el comisionamiento para que vayan a los gentiles y hagan todo lo que tienen que hacer. Y ahí vamos a entrar a la pregunta que hicimos al principio. Decíamos, ¿por qué es tan importante Pentecostés? Y la respuesta que nosotros encontrábamos a esta pregunta es que en Pentecostés la iglesia entra en operatividad. Y esto lo vamos a ver, es bien interesante. Pentecostés siempre lo hemos visto, o bien como el antiguo pacto, que les mencionamos un poco lo que era, si bien sí es un tiempo, dice que es una celebración perpetua, eso quiere decir que a perpetuidad la debemos celebrar. Todos los años, cada vez debemos recordar las cosas y estar agradecidos por la primera cosecha que viene y entregar nuestras primicias de esa primera cosecha y bueno, todo lo que ya hablamos en alguna oportunidad. Y también es el momento en el que viene el derramamiento del Espíritu Santo, digamos que así lo hemos visto por mucho tiempo, pero en este tiempo nosotros podíamos entender cómo Pentecostés es importante porque es el momento donde la iglesia entra en operatividad, o sea, se vuelve operativa. La palabra iglesia aparece solamente 2 veces antes de los hechos y lo vamos a revisar porque es desde ahí donde surge lo más importante respecto a la operatividad de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, Hechos habla de muchos, y valga la redundancia, de muchos hechos de poder o de muchos actos que manifiestan la autoridad de Dios y la operación del reino. Y muchos, cuando hemos leído Hechos, desearíamos poder ver el libro de los Hechos como ocurriendo o estar en ese momento en el cual había sanidades, resurrecciones, bueno, muchos hechos de poder, pero no nos podemos quedar con la vista grande, sino que tenemos que hilar un poquito más fino a lo que significó Pentecostés para la iglesia. Entonces, si hacemos un recuento, hasta aquí hemos venido siendo entrenados para este momento, para el momento en el cual la iglesia se vuelve operativa y funcional en un sentido. Les vamos a pedir que vayan por favor a Mateo 16. Recuerden que Jesús resucita, se aparece a sus discípulos y está 40 días con ellos enseñándoles acerca del reino. Eso lo encontramos en Marcos, bueno, varias partes. Dice, él estuvo y en Hechos también en la primera parte menciona cómo él estuvo con ellos enseñándoles acerca del reino, ¿no? Durante 40 días. Y les dice, esperen, porque va a llegar un tiempo, va a llegar el momento en el que vean la manifestación. Entonces, si nos devolvemos a Mateo 16, les decíamos hace un momentito que la palabra iglesia aparece solamente 2 veces antes de los hechos y esas 2 veces aparecen específicamente en el libro de Mateo. No la encontramos en ningún otro evangelio, usted lo puede buscar también y lo puede verificar, pero la primera vez donde aparece es en Mateo 16. Si ustedes recuerdan este evento, Pedro está confesando quién es Cristo. Entonces el Señor en Mateo del 13 al 20 les pregunta a ustedes quién dice la gente que soy, y ellos empiezan a decir qué dice la gente, y él les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Bar Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es muy especial porque esto es algo que solo puede venir a través de la revelación. No es algo que nosotros podamos impartir o enseñar simplemente. Por lo mismo que empezamos a hablar desde el principio, que decíamos que las escrituras debían ser abiertas, que la palabra debía ser abierta, esto debe ser revelación. Y le dice él, no te lo ha revelado, y además lo notamos porque versículos después pues él ya está como en otra cosa, o sea, ya pareciera que no entendió nada. Dice, respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y recordemos que esa roca que le está mencionando no tiene nada que ver con Pedro, es la revelación que acaba de soltar Pedro en ese momento, que es, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra fundamental sobre la cual se va a edificar la iglesia. Y es la primera vez que la palabra iglesia aparece. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Y aquí vemos algo que habíamos mencionado en otra parte del entrenamiento que tiene que ver con cielo y tierra juntos, unidos, operando, y la manifestación de la autoridad y del gobierno de Dios. Les dado a Pedro y les dice, te entrego, ¿no? Pero de acá queremos resaltar algo bien importante y es, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que nosotros veíamos que le da operación o que viene a hacer la iglesia operativa es el concepto que la iglesia tiene de la muerte. Cuando nosotros entendemos que la iglesia tiene esas llaves y que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, todo cambia y cobra un sentido muy diferente. Es bien interesante porque leíamos un poco de historia y entendíamos el por qué era tan importante ese cambio de mentalidad. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de hechos, la forma como responden los discípulos y cómo operan y cómo funcionan es completamente distinta a la forma como los vemos operando en Mateo. O sea, aquí vemos que una vez tras otra el Señor les tiene que decir, pero ¿por qué no tienen fe? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué tropiezan? Apártate de mí, Satanás. O sea, una y otra vez es una lucha. Y a partir de hechos, algo pasa en ellos, cambia un chip y nosotros nos poníamos a buscar. Y hay algo de los pueblos antiguos que tenían una concepción respecto a la vida y la muerte. La razón por la que ellos decían, bueno, nosotros o tenían un concepto de vida después de la muerte, estaba en relación con la memoria de la persona que moría. Entonces, en el momento en el que recordábamos las obras de aquel que murió, esa persona no moría, sino que permanecía con nosotros. Entonces, literalmente moría, o sea, iba a ser enterrado, pero por otro lado, la persona como tal no iba a morir porque, digamos, caminaba con todos. Entonces, la ley de Moisés, recordaban a Moisés que lo sacó del pueblo de Egipto, cómo luchó con ellos muchas batallas, cómo quiso introducirlos a Canaán, luego Josué, y así sucesivamente con cada uno de los que ellos mencionaban como sus padres, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Jacob. Cada vez que ellos recordaban esos nombres, esos los traían como a vida, por así decirlo. Entonces, digamos que el concepto de muerte no era muy diferente al concepto que hoy tendríamos de una persona que fallece. Es una persona que fallece y fallece. Pero Jesús les va a decir acá algo bien importante y es, yo voy a edificar mi iglesia sobre una revelación y es que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca voy a edificar una iglesia y va a ser una iglesia que se va a levantar
Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, literalmente. Dice la nota, si ustedes lo ven más abajo, eh, dice, las notas de la Biblia textual dice, esto, hablando del Hades, esto es el imperio de la muerte. Literalmente, tiene que ver directamente con la muerte. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La muerte no va a prevalecer contra mi iglesia. Y aquí les vamos a pedir que vayamos un minuto a 1 Corintios 15, del 5 al 9. Mientras buscan esa cita, acá hay algo bien interesante y es el concepto de muerte, como decía Mafe, que se tenía en ese momento. Sabemos que hasta ese momento la muerte gobernaba en la tierra, ¿sí? Hasta que Cristo muere y sale victorioso y vence por todos nosotros, en ese momento la muerte es vencida, pero hasta que Jesús muriera, el imperio que gobernaba era el imperio de la muerte, ¿sí? Y les quiero leer, antes de que busquen 1 Corintios 15, síganlo buscando, yo les leo este versículo. Cuando Jesús muere, en Mateo 27:52 dice, los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y bueno, después dice que el centurión, que los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y lo que estaba sucediendo y se dieron cuenta que él realmente era el Hijo de Dios. O sea, después de que él muere, en el momento en el que él muere, los sepulcros son abiertos. Y si bien la muerte gobernaba hasta ese momento, dice que los santos no tocaron, o sea, no tocaron muerte, literalmente. No lo dice, pero se entiende que los santos no tocaron muerte, sino que estaban dormidos. Y en el momento en el que Jesús vence y vence la muerte, ellos se levantan y van a dar testimonio de eso, porque dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. No sé si se pueden imaginar esa imagen de que los santos se estuvieran levantando y fueron a predicar lo que era el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, y decir, nosotros no estábamos muertos, estábamos dormidos mientras el Hijo de Dios se manifestaba y nos llamaba otra vez de que se levantaran. Entonces acá vemos un concepto de muerte que Jesús viene a romper completamente. Por eso tal vez los discípulos no podían entender mucho el tema de la resurrección, aunque Él les decía, yo voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Les puso una cita, pero aún ellos les costaba creerlo y era porque la muerte gobernaba en ese momento, pero Jesús venció la muerte. Y aún los que habían muerto 400, 600 años atrás, que eran santos de Dios, se levantaron y empezaron a predicar a los demás. No tocaron muerte, estaban dormidos, esperando la manifestación del Hijo de Dios, esperando que el cielo y la tierra se pudieran volver a unir, se pudiera reconciliar la creación con el Padre, porque eso fue lo que Cristo hizo con su muerte, rompió literalmente el concepto que tenían de muerte y venció la muerte. Al él resucitar y me imagino a los discípulos viéndolo después de resucitado, claramente pues no creían y lo querían tocar y poner el dedo en sus manos, en sus pies, porque el concepto de muerte era lo que gobernaba hasta ese momento, pero Jesús acaba con eso y por eso espérenme y busco un pasaje. En 1 Corintios 15:55, ese es a donde vamos y ahí va a seguir más. Quiero que leamos un poquito desde antes porque va a ser bien importante. Va a ser bien importante para lo que viene respecto a la iglesia. Lo que hace operativa la iglesia es su entendimiento de la vida, es el concepto que tenemos nosotros de vida. El tema es que por mucho tiempo pareciera que hemos tenido el mismo concepto de vida que tiene el mundo y hoy oramos porque a todos nosotros nos ha revelado
no sea revelada la vida. Amén. Y queremos soltar algo. Y es bien interesante porque ustedes saben que Pablo se levanta en Hechos más adelante. Pablo es levantado para completar algunas cosas. Si nos quedáramos con los evangelios hasta acá y con Hechos, pues sería muy poderoso, pero entenderíamos muy poco de lo que la iglesia tiene que hacer en su operación. ¿Listo? Ya digamos que es una iglesia operativa y funcional y todo, pero entenderíamos muy poco si no tuviéramos las cartas de Pablo. Pablo amplía un montón varias cosas que va a mencionar Jesús y un montón de cosas respecto a la revelación del reino. Y quiero que leamos desde el versículo 51 porque él dice que esto es un misterio y es un misterio que es dado a la iglesia. Y hoy llamamos a los entendidos para que podamos ver esto que es tremendo respecto al tema de la vida. Y bueno, dice así: he aquí, os digo un misterio. Esto es un misterio. O sea, no todo el mundo entiende esto y por eso es algo que es dado a la iglesia. Por eso es algo que hace operativa la iglesia. Cuando la iglesia entiende esto, entra en una funcionalidad distinta, empieza a ser funcional, sana, operativa en muchos sentidos. Dice así: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y hemos estado hablando de transformación. Dice: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y aquí hago una pausa, porque siempre hemos visto muchas de las cosas. Recuerden que hablábamos hace 8 días y les decíamos, oramos porque todos nosotros podamos llegar a ver la escritura como vigente al día de hoy. No es algo por venir, no es algo que ya pasó, es algo que es vigente para el día en el que se nos es revelado. Y declaramos que esta palabra es vigente para hoy. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque sonará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: tragada fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria. Vean que ya no está hablando de futuro, ya no está, o sea, está hablando de presente. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí, bueno, va a decir: así que mis hermanos, amados, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es vano. Pero vean esto tan poderoso. ¿Dónde está? Dice. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Y volvamos a algo que pasó en el Edén al principio. La razón por la que entra la muerte en el hombre es a causa del pecado. No pudieron comer del árbol de la vida. Pero a nosotros se nos presentó el árbol de vida. Y recuerden que hace 8 días decíamos, nos sentamos y comemos de ese árbol de la vida. Y en ese sentido, nuestro concepto de muerte tiene que cambiar y nuestro concepto de vida también. Dice Lucas 20:38, y los voy a invitar a que lo podamos ver un minuto. Algo bien interesante. Dice Lucas 20:38, así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Entonces, si estamos hablando de que podamos tener una visión más amplia y podamos ver cómo el Señor ve y lo que viene a ocurrir en Pentecostés, esto cobra todo el sentido. Dice, porque no tenemos un Dios de muertos, tenemos un Dios de vivos. Y dice, porque para Él todos viven. Así que no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y está hablando del Señor. Y si ustedes unen todas estas cosas, decimos, sorbida fue la muerte en victoria,
a causa de Amén. que Cristo murió y resucitó entre los muertos. Y acuérdense que dice que cuando nosotros morimos, si somos de su muerte, lo somos también de su resurrección. Así que no solamente participamos de la muerte en la cruz y no solamente tenemos que morir para ser transformados, sino que esa transformación en nosotros como iglesia trae vida. Y tenemos un Dios de vivos y Él dice que para Él estamos todos vivos. Entonces, nuestro concepto de muerte tiene que menguar. Algo que caracterizaba a la iglesia de los hechos era su comprensión de la vida. El concepto de muerte en ellos había sido anulado, o sea, y debemos pasar esa barrera, por eso empezábamos con esto diciendo, el reino no tiene que ver con nuestros sentidos, o sea, no podemos con nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, palpar el reino, porque es algo superior a nuestra corporalidad, si lo podemos decir de esa forma, o a nuestros sentidos terrenales. El reino viene a traer algo y es la vida. La iglesia entendió lo que era la vida y si ustedes se dan cuenta, la forma como empezó a operar la iglesia, dejaron de preocuparse por qué iban a comer, o sea, esa acción de vender todas las posesiones, de entregar todo lo que tenían, de empezar a compartir unos con otros, de irse por allá de viaje sin absolutamente nada, tenía que ver con un concepto de, ay no, y entonces, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Y mis hijos a qué universidad van a ir, y yo qué voy a hacer mañana, y si no me alcanza para el cafecito, y si no me alcanza para... Eh, el concepto de vida tiene que ver con entender que el Señor venció la muerte y cuando él, o sea, si vence la muerte, díganme qué nos puede más faltar. O sea, nosotros entendíamos que ellos habían comprendido el sentido del despojarse de todo. O sea, eh, se hacía viva esa palabra que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo. Entender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo porque Él resucitó, Él es la vida, Él es nuestro pan, Él es nuestro árbol de vida del cual tomamos y del cual comemos. Cambia nuestro concepto de enfermedad, de dolor. A nadie le gusta estar enfermo, pero la enfermedad cobra un sentido distinto cuando nosotros entendemos lo que es la vida y la operación de la vida en nosotros. Entonces, algo que hace la iglesia operativa es su concepción de la vida de Dios. Y eso lo vemos, si volvemos a la primera parte, decíamos en Mateo 16, la primera vez que se menciona en la iglesia, se dice la iglesia se va a fundamentar o va a estar edificada sobre una verdad, y es que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y su iglesia va a ser fundamentada sobre esa verdad y las puertas del Hades, las puertas de la muerte no van a poder levantarse contra la iglesia, contra los santos de Dios. Entonces, algo que nosotros entendíamos para este tiempo y que tiene que ver todo con Pentecostés es, Pentecostés viene a darle operatividad a la iglesia. Es Cristo habiendo sido quebrado, derramado en su espíritu, trae consigo mismo, o sea, en Él, en Cristo, viene el Espíritu Santo a habitar en cada uno de nosotros y nosotros en Él. Y nos hacemos uno y nos volvemos operativos y funcionamos como iglesia. Lo que hace que la iglesia funcione no es que tenga 1000 miembros o un gran lugar de reunión o que tenga toda la revelación. Lo que hace que la iglesia sea operativa, pueda ver el poder de Dios, la autoridad de Dios y el gobierno de Dios manifestándose, es que entienda que o tenga la revelación de la vida del Hijo de Dios en sí. Y aquí pasamos a la siguiente parte. Les vamos a pedir que vayamos por favor a Mateo 18. Estoy como muy activo. Mateo 18. Ya. Listo. Mateo 18, bueno, desde el versículo 15, leámoslo. El Señor les está dando unas indicaciones
todo empieza en esa área porque empiezan a preguntar que quién va a ser el mayor, él empieza a hablarles de varias cosas y llegan a este punto. Dice el versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Y les dice, bueno, hablen y hazlo entrar como en razón. Y si él no te escucha, ve por unos testigos. Dice, llévalo a 1, 2 o más testigos para que pues oigan y sean testigos de la palabra. Y dice, y si no los quiere escuchar, se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Versículo 17. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si se rehúsa a escuchar a los de la iglesia, sea para ti como gentil y publicano. Dice el versículo 18, de cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo. Y vean la diferencia con respecto a Mateo 16. Ahí le estaba diciendo, todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra. Al revés, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Le está diciendo a Pedro específicamente. Aquí ya les está diciendo a varios, a sus discípulos. Dice, cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y vemos otra vez esa unión entre cielo y tierra operando simultáneamente con gobierno del Señor y autoridad. Y dice abajo, otra vez os digo que si 2 de vosotros estuvieran acordes en la tierra, y esto tiene que ver con un principio, que es el acuerdo, dice, acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es la segunda parte que nosotros veíamos, que le da operatividad a la iglesia y que ocurre en Pentecostés. Aquí el Señor les estaba mostrando un principio, y era el principio de unidad. Y si ustedes recuerdan, en Hechos tuvieron que estar juntos, todos juntos, unánimes, esperando que en un momento que ellos no sabían cuál iba a ser, se derramara el Espíritu y viniera el Espíritu con poder. Les vamos a pedir que vayan por favor a Efesios 4. Y acá está el segundo principio que le da que hace a la iglesia operativo, le da operatividad a la iglesia. Efesios 4, desde el versículo 1, leamos, vamos a ir saltando algunos versículos. Dice, yo pues prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con el cual fuisteis llamados. Recordemos que dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo, y bueno. Fuimos llamados todos y los que somos iglesia, y como fuimos llamados, así como Él llamó a sus discípulos, recuerden cuando empieza a llamarlo y dice que ellos al instante le siguieron, esto es algo que ya revisamos, y más adelante los va a llamar a que se reúnan en Galilea, y ellos van a ir en Galilea y van a aceptar ese llamado para ser comisionados, y nuevamente los van a llamar para que se reúnan a esperar Pentecostés en Jerusalén, y van a estar ahí esperando a que descienda sobre ellos el espíritu de poder. Acá dice, como es digno de ese llamamiento que recibieron. Entonces todo parte porque fuimos llamados, ¿no? Que fuisteis llamados con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, dice, soportándoos unos a otros en amor. Y si ustedes se dan cuenta, esas son características que Jesucristo en Mateo expresa varias veces cuando está hablando de las leyes del reino. Dice, esforzándoos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, esto no es algo que viene así como por obra y gracia, sino es algo que requiere un esfuerzo. O sea, nosotros debemos esforzarnos por guardar ese vínculo. Dice, esforzándoos por guardar la unidad. Y recuerden lo que estaba hablando Mateo, ¿no? Del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una esperanza en vuestro llamamiento. Una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y esta es la segunda cosa que queremos
decir que caracteriza a la iglesia funcional o hace a una iglesia funcional, y es algo que viene a establecerse en Pentecostés también, y es la unidad de la iglesia, algo que caracterizaba sin duda a la iglesia de Hechos, que viene a empezar a pasar después de Pentecostés. Si ustedes se dan cuenta, cuando Él los envía en Mateo, ellos iban 2 o 3 y golpeaban, y si les abrían, recuerdan ese versículo, que si les abrían y aceptaban estar con Él, pues ellos compartían el pan con ellos, si no, se sacudían el polvo de sus sandalias y seguían. Y hasta ahí no vemos como una iglesia real operando, porque Cristo estaba, o sea, todo giraba en torno a que Cristo iba caminando con ellos. Entonces era Cristo y sus discípulos detrás, pero no había una iglesia operando. Todo eso empieza a partir de Pentecostés. Y lo que caracterizaba a la iglesia era la unidad que había entre ellos. El preocuparse por el otro, el saber que si el otro estaba mal, yo estaba mal. Y el esfuerzo que ellos hacían por mantenerse conectados con el cuerpo todo el tiempo. Y eso parte desde una verdad, y es que lo que nos hace iglesia es que tenemos un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y es bien lindo porque aparece justo aquí en Efesios el concepto de iglesia como cuerpo. Y él va a decir, si ustedes, bueno, ahí más adelante sigue hablando, cosas bien importantes, pero en el versículo 11 dice que y dijo, y le dio, pues que él da diversos dones a su cuerpo, y esos dones son para la edificación del cuerpo, versículo 12, y más adelante va a decir en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto sé que lo hemos leído muchas veces, pero clamamos al cielo porque este sea un tiempo en el cual nosotros podemos comprender la visión que tiene el Señor de la iglesia como cuerpo. Y lo veíamos, y aquí como que me salgo un poquito del tema, pero era bien especial poder vernos desde diferentes lugares, en sus casas, enviando saludos a la congregación y diciendo: los amamos, nos extrañamos, sean fortalecidos, reciban paz de Dios en este tiempo. Bueno, muchas palabras de verdad que fueron soltadas sobre todos nosotros la semana pasada, y es lindo, y eso vuelve y si ustedes se dan cuenta, fortalece un vínculo que caracteriza a la iglesia y que la hace operativa, y es la unidad. Dice el versículo 16, por quien todo el cuerpo, es hablando de que la cabeza es Cristo. Dice el versículo 15, para no saltarme eso, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento según la función sobrenatural de cada miembro. El crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Y los invitamos a que puedan sumergirse más adelante en este versículo más tiempo y estar estudiándolo, porque esto es algo que se debe revelar. La iglesia operativa es una iglesia que comprende que es cuerpo, que es un cuerpo y que es un cuerpo vivo, que crece, no es simplemente una institución. Como una iglesia sana, hoy entendemos que somos un cuerpo que debe ser edificado a través de ligamentos, de coyunturas, que debemos, según el don que hemos recibido, edificar el cuerpo de Cristo. Entonces estos dos principios, tanto la unidad como el concepto de vida en la iglesia, a partir de hechos, hacen que la iglesia sea operativa, que la iglesia empiece a operar. Después va a ser necesario que venga Pablo y empiece a soltar muchas perlas, verdades y misterios para que la iglesia pueda crecer y empiece a edificarse adecuadamente. Pero lo que inicia la operatividad de la iglesia, lo que hace que la iglesia arranque como iglesia, va a ser las verdades que salen de la boca de Cristo cuando Él dice: las puertas del Hades no van a prevalecer. Y saben que guarden el vínculo. Saben que cuando estén dos o más unidos, pónganse de acuerdo.
estén en acuerdo, ahí voy a estar yo también. Y lo que pidan en el cielo va a ser hecho en la tierra. Y si ustedes se dan cuenta, mm, ahí hay gobierno. O sea, hay gobierno cuando nosotros unimos cielo y tierra. Y lo que pasa en los cielos puede ser manifestado en la tierra y las cosas que definitivamente se atan en la tierra son atadas en los cielos, ¿no? Entonces, eh, entendíamos eso, entendíamos que es un tiempo y digamos para cerrar un poco todo lo que ha sido la revelación que se soltó eh, con todo el tema que estuvimos revisando respecto al reino en Mateo, de la resurrección, cómo fueron ellos comisionados, cómo el reino trae con ellos o con esa comisión el reino viene a darles propósito a todos los que entran en el reino, cómo el Señor los envía y aparece hechos y les dice esperen a que sea manifestado, quebrado, soltado el Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo con el Espíritu Santo sobre ustedes y reciban poder eh, para que realmente empiece la manifestación de la iglesia. Y encontrábamos esas dos, como, esos dos elementos que caracterizaban la iglesia del primer siglo, que la hacían funcional, que hacían que fuera una iglesia posicionada en Cristo, que estaba lista para gobernar. Y si ustedes se dan cuenta, es bien interesante porque era una iglesia que gobernaba en todas las cosas. Los muertos resucitaban, la gente era sanada, era multiplicado el pan, el evangelio del reino de Dios era proclamado y ustedes se dan cuenta, hay como dos etapas en la primera parte de Hechos en la que se proclama el reino y todo tenía que ver con la resurrección. Todo tenía que ver con la resurrección de Cristo. Dice, el Dios de la vida. Ustedes sacrificaron al Dios de la vida, dice en el versículo, en el capítulo 3, al autor de vida, dice en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero vosotros negasteis al santo y justo, pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ellos testificaban de algo que conocían. Y era, primero testificaban que ellos habían recibido un propósito. Y segundo, que Cristo había resucitado. O más bien al revés, que Cristo había resucitado y con eso ellos habían recibido el propósito de testificar y de contarle a todos. Y eso era lo que hacía que muchos se convirtieran. Si ustedes se dan cuenta, no era simplemente Cristo vino a salvarnos y Cristo arrepiéntanse, era la resurrección y la vida. Él vino, trajo resurrección y trajo vida. Y a partir de que ellos entendían la vida y que ellos entendían la forma en la que operaba un cuerpo y crecían como cuerpo, pues se volvieron tremendos y la manifestación de la autoridad y del gobierno del Señor en la iglesia del primer siglo pues es evidente y es algo por lo que todos clamamos pueda ocurrir, pero en este momento o en este tiempo entendíamos que para que eso sea definitivamente en nosotros debe ser revelado el concepto de la vida. Tenemos un Dios de vida y eso debe ser revelado a nosotros en este tiempo. Y el concepto de cuerpo, no estamos desconectados del cuerpo. Sí, y si ustedes se dan cuenta, COVID hizo varias cosas y fue que primero trajo mucho temor, no solamente al mundo, sino a la iglesia respecto a la vida. ¿Qué va a pasar si me muero? ¿Y si me infecto? Trajo mucho temor y vino a tocar ese elemento de la iglesia, la vida, el concepto de vida y de muerte. Y por otro lado trajo separación, como que dividió la congregación. Pues digamos que en el sentido en el que no podemos estar todos juntos en un mismo lugar. Pero el Señor tenía un plan y era prepararnos a nosotros, hablándonos de su reino, para que pudiéramos tener la concepción y la revelación de la vida que viene de Él. Que supera la enfermedad que sea, porque hoy será COVID y mañana, y si ustedes se dan cuenta, entonces ya hay revueltas y van a ser, o sea, viene que el avispón no sé qué y ahora hay otro virus de X y así, o sea, hay
vendrán enfermedades, porque es el mundo que se mueve en muerte, pero nosotros somos la iglesia y tenemos un Dios vivo y hemos comido de Él, hemos participado de Él, ¿no? Entonces, creo que es muy especial eso que el Señor vino a traer para este tiempo, o creemos. Amén. Por último, les vamos a pedir que podamos ir a Hechos 4:32. Y ahí habla de las características del pueblo. Y es bien interesante porque resume un poco las dos cosas que hemos estado hablando. Dice, y la multitud de los que creyeron, estamos en Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que creyeron tenía un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino tenía todas las cosas comunes. Bueno, y daban testimonio y caracterizaba a la iglesia ese sentido de no estar pensando por lo que puedo guardar para mí, para el día de mañana, porque de pronto me quedo sin, sino que tenían el sentido del cuerpo bien vivo y el de la vida eh, operando al 100%. Entonces, definitivamente nosotros pues podemos concluir con dos cosas. Y una es que todo este tiempo, todo este estudio que hemos hecho y todo lo que hemos hablado aquí, hasta aquí, de lo que ocurrió en Pentecostés, o sea, desde que el Señor empieza a hablar del reino a sus discípulos, todo lo que hemos visto en Mateo y estudiado respecto al reino de Dios, hasta que viene y es derramado el Espíritu Santo, entendíamos algo, concluíamos algo, y es que esto no solamente implica una acción de fe. Recuerden que decíamos que para operar en las leyes del cielo, del reino del cielo, debíamos estar posicionados en fe y activar nuestra fe, y todo el tiempo nuestra fe tiene que estar operando, pero entendíamos que además como de entender y comprender la acción de fe, debíamos ser conscientes de la operación del Espíritu de Dios en nosotros, más allá de lo que podamos ver o sentir. Y acá sacamos una experiencia que tuvimos hace poco con algunos chicos de Benjamín que estamos tratando, y decíamos, o nos comentaban respecto al el tiempo que tuvieron en Pentecostés, decían, esperábamos de pronto ver el fuego, sentir el fuego como los discípulos en Pentecostés en ese momento, y pues no fue así, pero eh, el Señor nos mostró y nos activó en un nivel de fe donde ya la fe no era la de nuestros padres, sino podíamos experimentar la fe de nosotros mismos, nos decía una chica. Entonces nos acordábamos de eso y entendíamos eso, necesitamos ser conscientes de la operación del Espíritu Santo en nosotros todo el tiempo, desde el tema de la vida hasta el tema de la unidad, y eso en todas las áreas. Las manifestaciones de poder van a venir como consecuencia. Todas las manifestaciones de poder, la resurrección, las sanidades, la multiplicación, bueno, todas las cosas que vemos que son tan características, aún lo que le pasa a Felipe cuando es transportado, bueno, todo ese tipo de cosas que son operaciones de poder, que son manifestaciones del poder que viene con el reino de Dios, se van a ver en el momento en el que seamos conscientes de la operación del Espíritu Santo en medio de nosotros, y la iglesia sea operativa al 100%, entienda el concepto de la vida, más que el concepto, tenga la revelación de la vida, de lo que significó que Cristo venciera la muerte, y que las puertas del Hades no pudieran prevalecer contra la iglesia, que es tremendo. Y lo segundo, el concepto de cuerpo, ¿no? Donde se acaban las envidias, las enemistades, y somos cuerpo y entendemos cómo el otro es importante para nosotros, pero es algo que surge de la operación del Espíritu de Cristo y del Espíritu Santo
en nosotros, que a veces nosotros no podemos ver o no podemos entender con nuestra mente natural, pero vamos siendo transformados. Entonces, oramos porque sea un tiempo en el cual el Señor nos haga conscientes de su operación, de que Él está operando activamente en nosotros hoy. Y ciertamente es el tiempo en el que Él abrió para que su iglesia sea operativa y funcional, eh, y podamos ver esos hechos de poder en nuestra vida, ¿no? Amén. Amén. Es bien interesante en esto del concepto de cuerpo, como cuando Cristo se mostraba, todos venían y encajaban, ¿sí? Dicen en Hechos 4:32 lo que estaba leyendo Mafe, tenían un corazón y un alma, o sea, eran uno, era el concepto de unidad, eh, que cuando Cristo era visto y el velo era quitado de las personas y las personas creían y se daban cuenta de la vida y de la resurrección de Cristo, hacían clic todos como un cuerpo y se iban sumando y se iban sumando y se iban sumando. Y lo que los unía era Cristo, no importaba el lugar de donde vinieran, no importaba en nada, sino importaba que tenían a Cristo y que Cristo había pagado el precio porque ellos pudieran estar en esa unidad y empezar a ser una iglesia funcional. Y como decía Mafe, oramos porque la vida de Cristo, la vida se manifieste en todos nosotros, ¿no? Que podamos experimentar lo que es que la muerte haya sido sorbida en victoria, que podamos experimentar el gobierno, la autoridad de Cristo y podamos empezar a establecer el gobierno de Dios eh, en medio de las naciones de la tierra, porque si bien ha sido un tiempo de temor, de violencia en algunas partes, eh, nosotros vemos la vida de Cristo, ¿no? Y sabemos que quién es nuestra fuente de vida, sí, y sabemos que eh, la muerte, el virus, la violencia no es nada al lado de esa vida. Entonces oramos porque en este tiempo como iglesia podamos manifestar esa vida, experimentar lo que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros y en cada una de las áreas de nuestra vida. Los bendecimos, nos alegramos mucho de poder compartir este tiempo con ustedes, de poder crecer todos juntos como cuerpo y como iglesia. Eh, y oremos, oremos por esto. Padre, yo hoy te pido, Señor, que tú, Cristo, puedas ser revelado a todas las personas, Señor, que están conectadas, que van a ver este video después, Señor. Eh, Entendemos, Señor, que estamos llamados a establecer ese gobierno y esa autoridad que tú conseguiste para Amén. nosotros, Señor. Y queremos ser una iglesia efectiva, una iglesia que entiende los tiempos, que entiende eh, tu voluntad, Señor, y Sí, la Señor. hace, Señor. Queremos en este tiempo afinar nuestro oído, Señor, y empezar a escucharte más claramente, Señor, y poner por obra eso que escuchamos, Señor. Queremos entrenarnos en obediencia inmediata, Señor. Queremos experimentar la vida que Cristo consiguió para nosotros. Amén. Queremos experimentar lo que es que la muerte ya está vencida y que no nos puede tocar y nosotros no conoceremos muerte, así como dice la palabra. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar presentes en este tiempo, Señor, como cuerpo, como iglesia. Eh, si bien con muchos de los que están viendo este video no nos conocemos, sí nos reconocemos en Cristo porque el cuerpo es uno y tenemos un Dios, un espíritu, una fe. Somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo, Señor, y te damos gracias por eso, Padre. Te damos gracias por este tiempo que estamos viviendo, Señor, porque tú nos llevas de victoria en victoria, Así Señor. es, Señor. Y te damos gracias, Señor, por el sacrificio, Señor, porque nosotros hoy se nos revela lo que es la resurrección, eso que había estado velado por mucho tiempo, a nosotros se nos está revelando el día de hoy, Señor, y te damos gracias, Señor, Amén. porque esa vida se nos está revelando y somos copartícipes de esa vida Amén. contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, te honramos, te bendecimos, Señor. Levantamos tu nombre, Señor.
Que tu nombre, Señor, sea visto Sí, Señor. en nuestras casas, Señor, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, Señor, porque lo único importante es que tu nombre sea visto, Señor, no el nuestro, no nosotros, Señor, sino Amén. tú, Cristo. Te bendecimos y te Amén. damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos gustó mucho poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos solo dejarles algo para que lo anoten, lo tengan ahí con ustedes y es que cuanto más nosotros estemos bajo el gobierno del Señor, más vamos a vivir en el Espíritu. Y entre más logremos vivir nosotros en el Espíritu, más podremos manifestar el reino de Dios sobre la tierra. Y esos hechos de poder van a ser visibles a nuestros ojos y lo que todos o muchos anhelamos en nuestro corazón va a poder ser. Así que eh, honramos esa palabra, les bendecimos y con esto cerramos esta parte del entrenamiento que estábamos teniendo respecto a Mateo y queda abierta como una página para empezar cada uno en casa también a escudriñar las escrituras, a buscar. Hemos estado estudiando Hechos muchas veces, pero que a la luz de esta revelación que hemos recibido este tiempo, eh, las escrituras cobren vida y podamos ver toda la palabra como vigente para nosotros hoy. Les bendecimos, los amamos, Nos vemos pronto. declaramos vida sobre ustedes y nos vemos pronto. Chao.